Buenas tardes para todos. Mi nombre es Federico Moreno Osorio. Soy residente de primer año de la Pontificia Universidad Javeriana de la sede de Cali y el tema a tratar en el día de hoy van a ser los trastornos mitocondriales y microsomales. A modo de introducción, quiero darles un pequeño resumen de lo que será esta charla y empezar por decir que la mitocondria es la única organela eucariota con un ADN propio y que esta es la principal productora de energía en condiciones aeróbicas, es decir, lo normal, lo habitual en todos nosotros. Las enfermedades mitocondriales primarias serán el resultado de mutaciones genéticas heredadas o de novo que alteran bien sea el DNA nuclear o el DNA mitocondrial de estas estructuras. La afectación ocular puede ser aislada y puede ser la única manifestación o puede ser parte de una enfermedad o de un síndrome sistémico, como lo veremos más adelante. Los diagnósticos dependerán de una alta sospecha clínica según ciertos síntomas que experimenten los pacientes, de diferentes hallazgos bioquímicos e histológicos. Lo pongo en negrilla porque estos van a ser los confirmatorios y serán muy importantes. El manejo, pues para estas entidades y para estas enfermedades no hay una cura específica y lo único que está descrito en la literatura va a ser medidas de soporte y suplementación nutricional para nuestros pacientes. Adicionalmente, lo que les mencionaba previamente en cuanto a la terapia, pues decir que sí hay muchas cosas en las cuales se está innovando, pero que lo veremos más adelante. La mitocondria son organelas citoplasmáticas de doble membrana que están presentes en todas las células eucariotas. Estas producen energía en condiciones aerobias, que van a ser las habituales, producen la mayoría de esta energía que necesitamos a través de un proceso de la fosforilación oxidativa para generar ATP. Y esto dependerá de 5 complejos enzimáticos que se los quería mostrar aquí en esta representación esquemática de la estructura mitocondrial y de los complejos de la cadena respiratoria. Entonces tenemos 5 complejos que se encuentran dentro de la membrana mitocondrial interna, como lo podemos ver acá, ampliando esta zona de una mitocondria. No muy bonito el bosquejo, pero pues me pareció interesante por lo de los complejos que traíamos. Y podemos ver cómo no solo están involucrados estos 5 complejos, sino que adicionalmente tenemos dos transportadores de electrones que también nos van a ayudar y van a ser fundamentales para todo este proceso, que van a ser la coenzima Q y la citocromo C. Entonces, 4 de estos complejos, del 1 al 4, es lo que conforman la cadena respiratoria o también denominada la cadena transportadora de electrones, donde a través del intercambio de hidrogeniones, a través de esta membrana y procesos de oxidorreducción del NADH y el PADH asociado a las coenzimas que ya mencionamos previamente, vamos a obtener energía. Entonces, esta energía va a proceder de la transferencia de electrones en los componentes de esta cadena, cuyo aceptor final es el oxígeno, mediante procesos de oxidorreducción, como les venía diciendo. Entonces, lo que sucede es que se invierte el bombeo externo de protones, es decir, de los hidrogeniones en este caso específico, concretamente desde los complejos 1, 3 y el 4 directamente, y la diferente concentración de estos hidrogeniones a ambos lados de la membrana mitocondrial interna crea un gradiente electroquímico que es aprovechado por el complejo número 5, que es el ATP sintasa, para generar las moléculas de ATP. Entonces, podemos ver aquí también cómo los diferentes complejos están descritos, están subdivididos en cómo están conformados en sus subunidades y cómo son conformados, algunos por DNA mitocondrial y DNA nuclear, unos solo por DNA nuclear. Aquí nuevamente podemos ver que hay una participación mixta de ambos tipos de ADN y lo mismo para los últimos dos. Entonces, esto es importante porque cualquier alteración en cualquiera de estos complejos o en cualquiera de estas subunidades puede llevarnos a diferentes manifestaciones y a diferentes patologías, lo que va a ser también importante porque esto nos lleva a pensar o nos explica el por qué estas patologías tienen un curso tan heterogéneo y no pueden todas encasillarse de una misma manera, porque no todas las expresiones de nuestros pacientes serán iguales. Hay otros procesos del metabolismo intermediario que se verifican en la mitocondria, como son la oxidación de los ácidos grasos, el ciclo de Krebs, el ciclo de la urea, la gluconeogénesis y la cetogénesis. Quiero hacer hincapié en los primeros dos, donde la beta-oxidación de los ácidos grasos es un mecanismo clave para la obtención también de ATP por los organismos aeróbicos como somos nosotros, ya que los ácidos grasos son moléculas muy reducidas y su oxidación genera una gran cantidad de
de energía, y eso lo hacemos principalmente de los triglicéridos como una muy buena fuente energética. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica que también todos conocemos y que forma parte de la respiración celular en todas las células aerobias, donde se libera energía almacenada a través de la oxidación del acetil-CoA, de glúcidos, lípidos y diferentes proteínas para también obtener un ATP. Hay otros procesos que también son importantes y donde la mitocondria juega un papel importante y específico, y es la detoxificación de los radicales libres y la apoptosis celular. La estructura mitocondrial, entonces, esta depende de al menos 1500 proteínas, están sintetizadas en su mayoría por un ADN nuclear y otras, en un menor grado obviamente, por DNA mitocondrial. 100 de estas proteínas van a estar involucradas en el proceso de la fosforilación oxidativa que ya explicamos. Y para hablar específicamente del ADN mitocondrial, decir que este es una cadena circular doble y cerrada que tiene 16.569 pares de nucleótidos que codifican para 37 genes. De estos, 13 codifican para cadenas polipeptídicas de los complejos de la cadena respiratoria 1, 3, 4 y 5, y 24 serán codificarán para moléculas de ARN relacionadas con la síntesis de proteínas intramitocondriales. Esto también nos explica pues la variabilidad y la heterogeneidad que hay en este tipo de trastornos, porque pueden ser muy variables, como les venía diciendo. En cuanto a la fisiología mitocondrial, entonces esta puede replicar y transcribir su propio ADN y traducir su ARN mensajero a diferentes proteínas. El ADN mitocondrial se transmite por herencia materna. Entonces esto nos explica por qué una madre transmite su ADN mitocondrial a todos sus hijos e hijas, pero solo ellas lo podrán transmitir a sus futuras generaciones. El ADN mitocondrial no se recombina a diferencia del ADN nuclear, y esto se debe a que este está expuesto a una gran cantidad de radicales libres del oxígeno producidas en la propia mitocondria, a la ausencia de histonas en su estructura que dan una estabilidad al complejo y a una menor capacidad de corrección de los errores durante la replicación. Y entonces esto nos explica aquí, como les digo, cómo el riesgo de mutación aumenta entre 10 a 17 veces más en el ADN mitocondrial. Las manifestaciones clínicas de las enfermedades mitocondriales pueden tener una expresividad variable, y también va a ser muy diferente su tipo o severidad. Entonces, los individuos portadores de una misma mutación genética o incluso dentro de una misma familia. Y esto que no lo explica la penetrancia. La penetrancia puede llegar a ser incompleta en cuanto hayan individuos que no expresen el fenotipo esperado. Y esto porque se dará por unas peculiaridades que tendremos dentro del ADN mitocondrial, y es que los dos fenómenos que ya les mencioné los podríamos explicar por la heteroplasmia. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que, por ejemplo, en una mitocondria que se encuentre en alguna célula o en algún tejido específico, pueden coexistir copias de ADN mitocondrial mutado y de ADN mitocondrial natural, es decir, sin que este esté mutado. Entonces, esta mezcla de estos diferentes tipos de ADN se describe como el fenómeno de heteroplasmia. Entonces, por eso podemos tener expresiones variables de las enfermedades y en la forma en las manifestaciones clínicas que nuestros pacientes van a presentar, porque podríamos tener personajes con unas mutaciones cercanas del 10%, donde puede que no expresen ningún síntoma, y podríamos tener otras condiciones en las cuales estas mutaciones sean del 100%, y obviamente vamos a tener un paciente sintomático entre nosotros. En cuanto a los fenotipos, pues no solo depende de la patogenicidad específica de la mutación, sino de la proporción presente de esas mutaciones en las diferentes mitocondrias y en los tejidos que estén afectados dentro de cada individuo, como les mencionaba hace unos segundos. El efecto umbral
es lo que, es lo que nos explica cómo los tejidos más dependientes de energía manifestarán la enfermedad con porcentajes de mutación más bajos que los tejidos no dependientes. Entonces, no obstante, el nivel de heteroplasmia no siempre va a ser constante, sino que puede ir variando en los tejidos en un mismo individuo a lo largo del tiempo. Y por eso se dice y han estudiado que necesitamos unas mutaciones del ADN mitocondrial cercanas al 80% o por lo menos iguales a este para que expresemos unas manifestaciones clínicas. Y donde se dice que mutaciones por debajo del 60% de este ADN mitocondrial va a ser improbable que presentemos estas manifestaciones. Y esto pues lo explicábamos porque como se puede recombinar con el ADN nuclear, este puede en cierta forma suplir esa deficiencia que tenemos a ese nivel y atenuar las manifestaciones clínicas porque pues, los procesos se pueden llevar de una manera no óptima, pero pueden ser suficientes para que los diferentes procesos se lleven a cabo y se obtenga energía. Y en cuanto a la segregación, este es un mecanismo que puede ir modificando la heteroplasmia en los diferentes tejidos, ya sea aumentando o en un descenso de las manifestaciones o de las alteraciones que tenemos a nivel del ADN, lo que propicia una aparición o desaparición de las manifestaciones clínicas en diferentes periodos de tiempo a lo largo de la vida de nuestros pacientes. En cuanto a las enfermedades mitocondriales primarias, son un grupo heterogéneo de trastornos genéticos que se caracterizan por presentar algún tipo de alteración en la fosforilación oxidativa y que nos va a llevar pues, a un déficit energético celular. Son raras, se dice que su prevalencia está estimada en una cada 4.500 a 5.000 nacidos vivos. Es una prevalencia, es poca, pero no es despreciable. Tiene una presentación y una distribución bimodal donde, donde vamos a tener unas manifestaciones que se presentarán en los primeros 3 años de vida y las segundas se darán al final de la adolescencia hasta la cuarta década de la vida. Se dan por enfermedades, se dan por alteraciones en el genoma del ADN nuclear o mitocondrial y están descritas hasta 350 variaciones patogénicas en los genes de ambos genomas. El patrón de herencia más asociado está asociado al DNA nuclear y es autosómico recesivo y está seguido por patrones que van a estar ligados al X y en algunas otras ocasiones se han descrito alteraciones de novo. En cuanto a las enfermedades mitocondriales primarias, como les decía, están principalmente dadas por mutaciones en el DNA mitocondrial, porque el mal funcionamiento de este lleva a un déficit energético a nivel de la mitocondria y este no se recombina, entonces no se puede atenuar completamente y afecta a las diferentes subunidades de la cadena respiratoria, a la maquinaria que está involucrada también en la síntesis de las proteínas mitocondriales. Entonces, lo que les traigo aquí en esta gráfica es cómo podemos ver las diferentes mutaciones puntuales y lo que podemos ver cómo están descritas esas mutaciones puntuales en los genes que codifican para las diferentes proteínas de la cadena respiratoria o genes del ARN ribosomal y de transferencia. Entonces, aquí lo que tenemos son las diferentes patologías que están involucradas dentro de las enfermedades mitocondriales primarias, las cuales ya vamos a ampliar, pero podemos ver cómo tienen un curso heterogéneo o cómo tienen diferentes formas de expresarse o de ingresar o de generarse más bien. Entonces, podemos ver como la neuropatía óptica de Leber, acá podemos ver cómo puede tener alteraciones en ciertas secuencias de genes que ya han sido descritas y que se han encontrado, pero también la podemos ver en este lado de la gráfica con otras secuencias genéticas de genes comprometidas. Entonces, vemos la diferente variabilidad que tenemos en estas. En cuanto a la neuropatía óptica, ataxia y retinosis, podemos ver cómo está involucrado los complejos de la ATP sintasa y los diferentes citocromos que van a llevar a la expresión de sus enfermedades. También tenemos la diabetes de herencia materna y la sordera. Y la sordera podemos ver
cómo están acá, con diferentes genes involucrados. Entonces, lo que quería mostrarles, y es como ser un poco incisivo, es en los diferentes puntos que pueden afectarse en las diferentes patologías de las cuales vamos a ampliar a continuación, y volver a lo mismo de cómo puede ser su expresión sintomática o sus manifestaciones pueden llegar a ser diferentes según el grado y en las diferentes posiciones en las cuales se den las mutaciones que tenga cada uno de los individuos o pacientes que nosotros nos enfrentemos. Entonces, en cuanto a las enfermedades mitocondriales primarias, van a ser mutaciones del ADN nuclear que alteran los diferentes componentes de la cadena respiratoria. Va a haber fallos en el mantenimiento y la replicación del ADN mitocondrial y también se va a alterar la dinámica mitocondrial. Entonces, a lo que me refiero aquí con la dinámica mitocondrial es que las mitocondrias forman como una serie como de red o un entrecruzamiento para que todos estos procesos se lleven de una manera organizada y armónica. Entonces, cualquier alteración a este nivel pues genera los diferentes desbalances. Entonces, encontré esta tabla dentro de la bibliografía que revisé, donde podemos ver las diferentes bases moleculares de las enfermedades mitocondriales con repercusión ocular, y podemos ver cómo las deficiencias en los complejos de la cadena respiratoria nos pueden llevar a la neuropatía óptica de Leber, al síndrome de Light o a un cuadro de ataxia y a una retinosis pigmentosa, como lo veremos. Las deficiencias de los factores de ensamblaje de la cadena respiratoria nos van a llevar al síndrome de Light o síndrome de Alpers, y podemos ver cómo cada una de los diferentes defectos o diferentes alteraciones en los procesos que ya hemos mencionado en cuanto al ADN y a las diferentes funciones que esto tienen, nos van a dar como resultado diferentes manifestaciones clínicas o diferentes entidades sindromáticas que ya vamos a ampliar. Aquí terminar por decir que las anomalías del ADN nuclear van a tener una aparición principalmente en la edad infantil, y que las alteraciones del ADN mitocondrial suelen debutar en edades más avanzadas, y esto es importante tenerlo en cuenta para el abordaje de nuestros pacientes. Entonces, en los trastornos mitocondriales, cualquier órgano o tejido es susceptible de verse alterado, pero van a estar principalmente involucrados aquellos que tengan una alta demanda energética aeróbica, como lo podemos ver aquí en esta gráfica. Entonces, las alteraciones de la fosforilación oxidativa por cualquiera de las mutaciones de ADN que ya mencionamos nos van a llevar a una disminución de ATP y aumento de la producción de radicales libres, lo que compromete pues el correcto funcionamiento de los diferentes órganos. Las manifestaciones clínicas pueden aparecer a cualquier edad y pueden ser de una forma muy diversa, desde solo afectarse un órgano aislado hasta ser un trastorno multisistémico, como suele ser lo más habitual. Entonces, estas pueden aparecer a cualquier edad, tienen una forma diversa de hacerlo, y la clasificación de los síntomas va a estar dada, o nos recomiendan que lo hagamos de esta manera, como neurológicos y no neurológicos. Entonces, tenemos unas manifestaciones que son clínicas que son sugestivas de enfermedad mitocondrial. Dentro de las neurológicas están la encefalopatía, el coma, la epilepsia, las mioclonías, la ataxia, la distonía, el pseudoictus, la migraña, la hipoacusia neurosensorial, la neuropatía periférica y la demencia. Las miopáticas, la hipotonía, la debilidad proximal, las mialgias, la intolerancia al ejercicio. Dentro de las cardiológicas está la miocardiopatía, alteraciones de la conducción como los bloqueos AB. Dentro de las endocrinas va a estar la diabetes, el hipotiroidismo, el hipoparatiroidismo, insuficiencia renal, hipogonadismo primario o secundario. Y las metabólicas vamos a tener hipoglicemia, cirrosis metabólica, hiperlacticidemia. En la renal es la acidosis tubular, el fallo renal, y dentro de las oftalmológicas y lo más importante para nosotros, la atrofia óptica, la retinopatía pigmentaria, ptosis, oftalmoplegia externa progresiva y las cataratas. A veces es posible agrupar estos signos y síntomas bajo diferentes espectros sindromáticos clínicos como un prototipo.
como lo podemos ver acá. Entonces, inicialmente la neuropatía óptica hereditaria de Leber tiene un defecto genético en el ADN mitocondrial, en los genes que están descritos a ese nivel, y hay una alteración en el complejo 1 de la fosforilación oxidativa. Entonces, esto nos va a llevar a una neuropatía óptica mitocondrial secuencial con pérdida de visión central, con pérdida visual central o centrocecal, con una rápida atrofia papilomacular, y su herencia va a ser principalmente materna. La atrofia óptica autosómica dominante se da por un impacto en la fusión mitocondrial para para el normal desarrollo de la generación de energía y de los diferentes procesos que están descritos a este nivel, y para fenómenos de apoptosis, y vamos a tener manifestaciones como la neuropatía óptica mitocondrial bilateral e insidiosa con afectación central o centrocecal del campo visual con discomatopsia asociada. Su patrón de herencia es autosómico dominante o autosómico recesivo. En cuanto a la neuropatía óptica, ataxia y retinosis, vemos que también es una alteración en el ADN mitocondrial, en este gen específico, y que afecta el complejo 5 de la cadena el complejo 5 en la cadena de la fosforilación oxidativa. Nos va a llevar a una neuropatía sensitiva y ataxia, una retinosis pigmentaria con o sin neuropatía óptica mitocondrial, y su herencia es materna. En cuanto al MELAS, que es la encefalopatía mitocondrial asociada a acidosis láctica y episodios de pseudoictus, va a ser una alteración en la ADN mitocondrial, específicamente en el gen MIT-TL1, y tiene impacto en la mitofunción sobre la traducción mitocondrial en los complejos 1, 3 y 4 de la fosforilación oxidativa, y nos va a llevar a episodios de pseudoictus con pérdida visual retrocasmática y retinosis pigmentaria sin neuropatía óptica mitocondrial, y su herencia es materna. En cuanto a la oftalmoplegia crónica externa progresiva, vamos a tener una alteración a nivel del ADN nuclear, comprometiendo principalmente estos diferentes genes. En el impacto de la mitofunción tenemos defectos múltiples de la fosforilación oxidativa en la replicación y reparación del DNA mitocondrial. Nos lleva a manifestaciones clínicas como la ptosis bilateral, oftalmoplegia por fibrosis de los músculos extraoculares, y su herencia va a ser esporádica, autosómica dominante, recesiva o materna. En cuanto al síndrome de Kearns-Sayre, tenemos que es una alteración a nivel del ADN mitocondrial, son grandes de lesiones que llevan múltiples defectos de la fosforilación oxidativa, y va a ser un subtipo de la oftalmoplegia crónica externa progresiva que va a cursar con retinosis pigmentaria, alteraciones en la conducción cardíaca y o ataxia. Su herencia va a ser esporádica y materna. Esos son como los más importantes dentro del punto de vista pues, de la oftalmología, y por eso se los quería traer, aunque los vamos a ampliar con algunas imágenes más adelante. Sin embargo, también hay ciertos casos en los cuales las diferentes manifestaciones no pueden encajar dentro de ninguna categoría, porque los signos y síntomas se asocian de una forma impredecible, o tenemos pacientes que tienen manifestaciones oligosintomáticas. Y por otro lado, la clasificación de las enfermedades mitocondriales primarias no está bien definida y para algunos es incompleta, pero tampoco se han diseñado pues algunas escalas que sean algo más específicas por la variabilidad y heterogeneidad que tienen estos trastornos, y porque muchas veces inicialmente la clínica va a ser muy sutil y el paciente puede que no lo note, o cuando acudan a nuestros consultorios pues encontremos grandes hallazgos al examen físico. Aquí hay otros síndromes que están clasificados y que están codificados también con los diferentes trastornos mitocondriales, y se los quería traer pues como para mencionarlos, pero que no tienen tanta importancia desde el punto de vista o por lo oftalmológico, o no tanto que no lo tengan, sino que no son como tan comunes, y quise enfocarme un poco más en los que podemos encontrar un poco más a menudo en nuestra práctica para que no se nos escape.
Entonces, la sospecha clínica de las enfermedades mitocondriales primarias va a estar dada por los signos y síntomas de los diferentes órganos que pueden estar afectados y que tengan alta demanda energética, de la progresividad y empeoramiento clínico en situaciones de desequilibrio energético, como por ejemplo, como pueden ser diferentes estados catabólicos, por ejemplo, un paciente que se encuentre con diarrea o en una fase de deshidratación por un ejercicio intenso, o que por el contrario se encuentre con fiebre en ayuno, o que ingiera diferentes tipos de fármacos que puedan comprometer la función mitocondrial. La consanguinidad por parte de los progenitores también es importante tenerla en cuenta, y la evidencia de herencia materna también está descrita. Los síntomas altamente sospechosos en la edad pediátrica de cursar con una enfermedad mitocondrial primaria van a ser la epilepsia refractaria, la encefalopatía y el ictus, la baja estatura, la sordera neurosensorial, la miocardiopatía hipertrófica, la hipotonía, la miopatía, la oftalmoplegia y las tubulopatías renales. Cuanto a la correlación, habitualmente no hay una estricta correlación genofenotípica que limita la posibilidad de un diagnóstico genético directo, ya que un determinado fenotipo puede estar causado por mutaciones de diferentes genes y en diferentes partes de la cadena de la fosforilación oxidativa, como lo hemos dicho. Y también porque es difícil hacer diferentes correlaciones, porque una mutación produce diferentes síndromes, como por ejemplo la mutación específica del gen MTTL1 puede darnos diferentes patologías, como van a ser la encefalopatía mitocondrial, la acidosis láctica y los episodios similares al ictus, la diabetes de herencia materna y la sordera, la oftalmoplegia crónica externa progresiva, y que la expresividad clínica es variable con factores ambientales que son modificadores del fenotipo. En cuanto al diagnóstico de este tipo de enfermedades, sigue siendo un reto importante por su heterogeneidad clínica y por tener patrones fenotípicos poco definidos. Entonces, por eso quise traerles, y les voy a mostrar a continuación, un algoritmo diagnóstico que nos propone la Mitochondrial Medicine Society, una entidad que tiene sede en los Estados Unidos y que está comprometida pues con este tipo de patologías. También va a ser importante tener en cuenta las diferentes manifestaciones que tengan nuestros pacientes, bien sean neurológicas o neuromusculares. Entonces, si tenemos un paciente que tiene estas manifestaciones neurológicas o neuromusculares, de nuevo debemos sospechar la posibilidad diagnóstica de un trastorno mitocondrial. Entonces, aquí lo que les mencionaba de este algoritmo que nos proponen en la literatura que revisé es siempre tener una alta sospecha clínica con signos o síntomas compatibles con un curso clínico progresivo o crisis metabólicas y los antecedentes familiares. Si la respuesta es sí a alguna de estas preguntas, vamos a tener un diagnóstico posible y debemos seguir al próximo escalón, en el cual vamos a tomar pruebas bioquímicas no invasivas en sangre, orina, como las que están descritas acá inicialmente. Si encontramos alguna alteración en algunas de estas pruebas que están enumeradas acá, podríamos enfrentarnos ya a un diagnóstico probable. Y cuando estamos a un diagnóstico probable, ya tenemos que subir el escalón y pasar a los estudios genéticos, bien sea en sangre y orina, para buscar las alteraciones específicas del ADN mitocondrial o del ADN nuclear, por las técnicas de última generación de secuenciación del genoma y por los números de copias pues establecidos que se tengan del ADN mitocondrial para tener un diagnóstico de certeza. Por otro lado, cuando ya estamos también ante un diagnóstico probable, podríamos tomar otro camino, que son las biopsias tisulares de músculo, piel, hígado, y hacer los diferentes estudios de histología, de histoquímica, los estudios funcionales y los estudios genéticos del ADN mitocondrial. Si alguno de estos es positivo, ya estaremos ante un diagnóstico probable
y recurriremos nuevamente a las pruebas genéticas para hacer la confirmación y la certeza diagnóstica. Por último, mencionarles en esta diapositiva que si el estudio genético en sangre y orina no es concluyente, se debe realizar un estudio genético en los tejidos o viceversa. Si el primero fue negativo, debemos buscarlo en otro tejido, como lo vemos aquí, pues como los tengo resaltados en amarillo, porque esto sería un diagnóstico dudoso y no podemos quedarnos pues con una duda en estos pacientes. Entonces, la determinación bioquímica de los metabolitos intermediarios en sangre de los que hablábamos previamente en el algoritmo van a ser el lactato, el piruvato, la proporción del lactato piruvato, la creatinquinasa, el ácido úrico, aminoácidos, carnitina y diferentes ácidos orgánicos. Entonces, no obstante, el rendimiento de estas es limitado, son poco sensibles en específicos porque hay enfermedades mitocondriales en que alguno de los órganos diana, por ejemplo, el músculo estriado, el músculo cardíaco o el cerebro pueden afectarse o no estar afectados en el momento preciso de la toma de la muestra. Y además estos niveles pueden variar según el curso de la enfermedad e incluso por el momento concreto de la recolección de las muestras puede verse afectado por diferentes condiciones como son el ayuno, las condiciones postprandiales, el ejercicio físico, el estrés. Entonces por eso son poco confiables. Son poco sensibles porque pueden estar alterados en otros errores innatos del metabolismo, entonces esto les quita la exclusividad. Pero hay nuevos biomarcadores, los cuales se están estudiando y que parecen ser prometedores a futuro, aunque todavía no son concluyentes sus estudios, donde está el factor de crecimiento y diferenciación 15 y el factor de crecimiento de fibroblastos 21, que parecen ser prometedores a futuro. La identificación de la etiología genética y molecular es de enorme importancia porque nos permite alcanzar un diagnóstico definitivo de las enfermedades mitocondriales primarias. Entonces, como les decía, es el resultado de las nuevas técnicas de secuenciación masiva de segunda generación, las NGS. Estas son las siglas de ellas en inglés, y podemos secuenciar diferentes series de los genes candidatos. Podemos tener el WES, que es el Whole Exome Sequencing, que es el genoma completo, y el whole genoma sequencing, que es el genoma completo. Entonces podemos ir a buscar una parte específica del exoma cuando sospechemos una mutación específica y que sospechemos más o menos cuál puede ser el lugar en el cual está esta, o si tenemos muchas dudas y el diagnóstico es un poco más oscuro, se puede mandar a evaluar todo el genoma. Como les decía previamente, tener en cuenta que los análisis genéticos en orinas para mutaciones del ADN mitocondrial no son detectables en algunas entidades, como lo será en el MELAS, que es la encefalopatía mitocondrial asociada a acidosis láctica y episodios de pseudoictus. El análisis anatomopatológico y bioquímico de las muestras tisulares, bien sea de músculo o de hígado, constituye otro de los pilares del diagnóstico de las enfermedades mitocondriales primarias. Podemos tomar una biopsia del músculo estriado y lo vamos a procesar con diferentes tinciones: la hematoxilina eosina, el tricómico de Gomori, la desidrocromo oxidasa o COX, donde veremos ausencia de tinción de las mitocondrias en estes, de la succinato deshidrogenasa o de la microscopía electrónica, como podemos ver aquí la foto del final, donde podemos ver una organela que no está como replegada o compactada como las vemos o como estamos acostumbrados a verla normalmente en los diferentes textos que vimos durante el pregrado y que vemos regularmente pues cuando leemos algo de literatura relacionado a esto. Con respecto al tricómico de Gomori, aquí tendremos la aparición de las fibras rojas rasgadas, que son muy características de este tipo de enfermedades, y en el citocromo oxidasa vamos a tener la ausencia de tinción
Y en el succinato deshidrogenasa tendremos unas fibras azules rasgadas que también serán muy características de las enfermedades mitocondriales primarias, como podemos ver aquí en algunas, en esta muestra que traigo en la diapositiva. Las neuroimágenes serán un apoyo auxiliar en el diagnóstico de los trastornos mitocondriales. Podemos tener lesiones corticales y subcorticales difusas, bilaterales y sin distribución vascular, que pueden ser características de MELAS. Entonces podemos ver en la imagen 1 una hipodensidad córtico-subcortical parietal izquierda con borramientos de los surcos, lo que podemos ver aquí en la estrella. Y en la imagen inferior podemos ver un engrosamiento cortical hiperintenso parietal, también aquí descrito pues con la estrella. Las lesiones hiperintensas en los ganglios de la base del tronco cerebral en las secuencias de T2 pueden indicar un síndrome de Leigh, y las alteraciones en la sustancia blanca en el síndrome de Carr-Shire y en otras enfermedades asociadas a encefalopatía con afectación neurogastrointestinal también pueden ser visibles en los neuroimágenes, entonces es importante tenerlas en cuenta. En cuanto a las manifestaciones oculares, va a tener una frecuencia variable. Estas oscilan entre el 35 y el 81% de aparición en de los casos con las diferentes enfermedades mitocondriales que están descritas. Se van a ver afectadas las células ganglionares de la retina, el epitelio pigmentario de la retina y las fibras musculares extraoculares, porque son los tipos celulares con mayor densidad mitocondrial. Y que las manifestaciones oculares las podemos agrupar dentro de 4 síndromes visuales, como son la neuropatía óptica, la retinosis pigmentaria, la pérdida visual retrocasmática y la oftalmoplegia de la musculatura extraocular. Aquí mencionar que las células ganglionares de la retina van a ser las más afectadas por el gran componente energético, el gran consumo que ellas tienen, son metabólicamente muy activas y por eso veremos las manifestaciones en ellas. Entonces, cada uno de los descritos previamente pueden tener etiologías diversas y muchas veces pueden aparecer asociadas entre sí, como podemos ver en este esquema que les traigo. Este esquema que les traigo es un algoritmo diagnóstico de las manifestaciones oculares de las enfermedades mitocondriales primarias, donde están la neuropatía óptica, la retinosis pigmentaria y la miopatía extraocular, que pueden aparecer de forma aislada o combinada. Entonces, según la posición que tengan o que ocupen en el recuadro, o según el color que ustedes vean en el recuadro, representan las manifestaciones oculares más frecuentes en cada enfermedad. Entonces, por ejemplo, dentro de las cuales pueden presentar una neuropatía óptica, primero debemos orientarnos hacia una anamnesis completa, a la campimetría y las diferentes pruebas analíticas que ya hemos mencionado y mirar si es una manifestación aislada o si está asociado a síntomas. Si está asociada, si es aislada, debemos hacer un diagnóstico diferencial con entidades no inflamatorias, no isquémicas, no desmielinizantes, tóxico-nutricionales, no compresivas y glaucoma de baja tensión, para una vez descartarlas, hacer un estudio genético para lo que puede ser una neuropatía óptica de Leber o una atrofia óptica autosómica dominante. Por el contrario, si tenemos una neuropatía óptica la cual está asociada a diferentes síntomas, esta podría ser parte de un síndrome de Leigh, un síndrome de Alpers, como lo podemos ver, o de una epilepsia hemoclónica de fibras rojas rasgadas. En cuanto a la retinosis pigmentaria, pues también nos guiaremos por la anamnesis, los hallazgos al fondo de ojo, las alteraciones al campo visual y la electrofisiología ocular. Esto va a quedar un poco más claro cuando desglosemos cada una de ellas, pero lo que quería es como mostrarles cómo podemos abordar el paciente para que que la charla no fuera solo como concentrarnos en mencionar cada uno de ellos, que fuera como recitarlos, sino como que vieran cómo se pueden abordar estos pacientes. Entonces, si tenemos algunas de las características, como les decía, que pueden ser compatibles con la retinosis pigmentaria, debe ser llevado a un estudio genético
donde podemos tener las diferentes patologías que pueden estar asociadas, como puede ser el MELAS, del cual ya hemos hablado, que es la encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios de pseudoictus, y la diabetes materna, la diabetes de herencia materna asociado a sordera. Y en cuanto a la miopatía extraocular, también tenemos que hacer un análisis completa, un fondo de ojo, campimetría, electrofisiología ocular y una biopsia muscular si lo consideramos pertinente para confirmar un diagnóstico de oftalmoplegia crónica externa progresiva o un síndrome de Kearns-Sayre. Adicionalmente, y por último, para mencionar en esta diapositiva, no son infrecuentes las cataratas en estos pacientes, podrían estar presentes, por lo cual debemos buscarlas. Y va a ser más raro y menos específicos el nistagmus, las alteraciones corneales, que son inespecíficas, alteraciones en la uvea del cuerpo ciliar y el glaucoma. En cuanto a las alteraciones oculares, estas pueden ser aisladas o pueden llegar a estar combinadas entre sí. Pueden estar asociadas a otras manifestaciones extraoculares. Esto es lo más común, como ya lo hemos mencionado, recordar la hipoacusia neurosensorial, la debilidad muscular, la diabetes y los trastornos de la conducción cardíaca. La neuropatía óptica mitocondrial es la manifestación que con mayor frecuencia aparece de forma aislada y puede ser manifestación adicional de una enfermedad mitocondrial sistémica, es decir, como cuando la encontramos asociada a alguna de las entidades sindromáticas ya descritas. En cuanto a la neuropatía óptica mitocondrial, decir que puede ser un trastorno aislado o que puede formar parte de un síndrome. Es característico la vulnerabilidad de las células ganglionares de la retina, de las papilomacular, por lo cual se da una afectación del campo visual central. Y esta neuropatía óptica mitocondrial va a ser una manifestación prominente y casi exclusiva de dos trastornos. La atrofia óptica, la cual va a tener una instauración insidiosa y simétrica, y de la neuropatía óptica de Leber, que va a tener una evolución subaguda y secuencial. La neuropatía óptica de Leber es la enfermedad mitocondrial más frecuentemente asociada a una neuropatía óptica bilateral. Tiene una prevalencia estimada de 1 por cada 25.000 nacidos vivos en el Reino Unido y en las poblaciones del norte de Europa. El 90% de los casos se deben a mutaciones puntuales en el ADN mitocondrial que codifican para las proteínas del complejo 1 de la cadena respiratoria. Y ese 90% de los casos está descrito por los genes que están enumerados acá, ya está estudiado. La herencia es materna, afecta principalmente a los hombres en más del 90% y su penetrancia va a ser variable por el ADN nuclear que puede atenuar un poco por lo que hablábamos de la heteroplasmia y también por los diferentes factores ambientales que pueden llegar a ser parte y pueden empeorar la situación, los cuadros clínicos y las alteraciones mitocondriales en nuestros pacientes, como será el consumo de tabaco, el alcohol y otras sustancias tóxicas. En cuanto a la clínica de la neuropatía óptica de Leber, tenemos una pérdida visual central que se da entre los 15 y los 35 años de edad. Va a ser subaguda e indolora. Tiene un compromiso contralateral generalmente que se da en semanas. Tiene una presentación bilateral y simultánea en 25% de los casos. En el campo visual vamos a tener unos escotomas centrales o centrosecales y la agudeza visual generalmente es inferior a 20/200. En el fondo de ojo vamos a tener una microangiopatía peripapilar telangiectásica con tortuosidad arterial y un engrosamiento de la capa de fibras que nos va a llevar a un pseudoedema a este nivel y que se va a generar principalmente en las fases iniciales, pero que posteriormente va a evolucionar hacia una atrofia óptica. El pronóstico va a ser mejor en aquellos pacientes que cursen con discos ópticos grandes, que se presenten con unas manifestaciones o un inicio de una clínica precoz o que sean generalmente menores de 20 años y que tengan una mutación específica del gen T1,
T1 4484C. Esto no se sabe todavía el por qué. Están haciendo hincapié en esto para mirar qué ventajas puede traer de pronto a futuro sobre la terapia génica y el tratamiento, pero aún no hay hallazgos concluyentes en cuanto a esto. Y en cuanto en la literatura también encontré la neuropatía óptica de Leber Plus, que va a ser todo lo previamente descrito asociado a trastornos de la conducción cardíaca, distonías, neuropatías periféricas, epilepsias, alteraciones psiquiátricas, demencia y síndromes tipo esclerosis múltiple. La atrofia óptica dominante, también conocida como la atrofia óptica tipo 1 o la neuropatía óptica de Kerr, se afectan principalmente las células ganglionares de la retina y sus axones. Tiene una prevalencia de 1 por cada 35.000 habitantes. Esta toda su epidemiología es sacada de las poblaciones europeas, de una población europea. Su herencia es autosómica dominante con una penetrancia y expresividad clínica variable a que afecta a ambos sexos por igual. La pérdida visual se detecta a la edad de los 4 o 6 años aproximadamente. Inicialmente es leve a moderada, bilateral y simétrica, y evoluciona de forma lenta e insidiosa, con agudezas visuales medias de 20 a 50 hasta 20 a 125. En ella lo que vamos a tener es un adelgazamiento progresivo del anillo neuroretinano temporal con excavaciones papilares mayores a 0.5, con presentación de discromatopsia en el eje en la escala de colores de azul y amarillo, y se debe a mutaciones específicas del gen OPA1 en el brazo largo del cromosoma 13. Tiene manifestaciones extraoculares asociadas como la sordera neurosensorial, la ataxia cerebelosa, neuropatía periférica, miopatía y la oftalmoplegia crónica externa progresiva. Todo esto pues por la atrofia óptica autosómica dominante que se genera en ellos. En las imágenes podemos ver las cabezas del nervio óptico con una palidez temporal. El campo visual muestra un escotoma secocentral en el ojo derecho y un escotoma central en el ojo izquierdo. Y en estos OCTs que les traigo muestra una disminución del grosor de la capa de fibras en el aspecto temporal de ambos. Y por último quería mencionarles acá en esta diapositiva la atrofia óptica autosómica recesiva o el síndrome de Behr, que también es por mutaciones en el gen OPA1, que es similar a lo que acabé de mencionarles de la dominante, pero con una atrofia óptica bilateral que va a ser muy severa y precoz, que va a estar asociado a ataxia, espasticidad y retardo mental grave. La retinosis pigmentaria está presente en numerosos trastornos mitocondriales. Las células del epitelio pigmentario de la retina son vulnerables por un déficit energético mitocondrial y están sometidas a un alto grado de estrés oxidativo durante la fagocitosis de los segmentos externos de los fotorreceptores. Por eso son especialmente vulnerables a un déficit energético mitocondrial y por eso se generan sus manifestaciones. Entonces, tenemos un compromiso de la retina externa que va a ser del EPR y que va a ser variable. Algunos casos podrán ser asintomáticos y van a cursar con cambios periféricos sutiles, como van a ser las manifestaciones de sal y pimienta, y en otros vamos a tener unas francas espículas pigmentarias y atrofia coriocapilar que va a comprometer el campo visual. Hay trastornos mitocondriales asociados a la retinosis pigmentaria, como el MELAS, que ya hemos mencionado, y de las más importantes, la diabetes hereditaria, que puede presentar dos patrones de alteración retiniana: una atrofia circunferencial perifoveal con conservación central o distrofia en patrón de EPR en arcadas vasculares con preservación foveal. La miopatía ocular o la oftalmoplegia crónica extensa progresiva puede cursar con ptosis bilateral, una pérdida lenta y progresiva y simétrica de la motilidad ocular. Cabe mencionar que la oftalmología crónica externa progresiva es un fenotipo miopático de estas entidades,
puede aparecer en la infancia o en los adultos jóvenes. Vamos a tener una fibrosis progresiva de los músculos extraoculares que nos van a llevar a nuestros pacientes a un estrabismo que no siempre va a estar, no siempre va a estar acompañado de diplopía, y va a haber una limitación progresiva de la motilidad, de la motilidad ocular en todos los campos de la mirada, generalmente con una menor afectación en la infraversión. Estos pacientes van a experimentar dificultades de lectura por falta de convergencia y por debilidad de los rectos medios. Ellos adoptan posiciones anómalas de la cabeza para compensar estas alteraciones. Pueden afectarse diferentes músculos como el orbicular, que nos puede llevar a un ectropión paralítico, y lagoftalmos, que nos puede predisponer a queratopatías por exposición. La agudeza visual, la motilidad pupilar y la acomodación van a estar preservadas. El origen de estas miopatías pueden ser por mutaciones esporádicas, hereditarias, donde estén comprometidos el ADN nuclear o el mitocondrial, que proviene de una herencia materna. En cuanto a los diagnósticos de la oftalmoplegia crónica externa progresiva, lo vamos a confirmar mediante la histología por los acúmulos subsarcolémicos de mitocondrias y la presencia de fibras rojas rasgadas en la tinción de Gomori y negativas en la del citocromo oxidasa, que se da por esa ausencia, se da por la deficiencia del complejo 4 de la fosforilación oxidativa. Perdón. Para continuar con las miopatías oculares, está el síndrome de Carnes-Sayre, que es una de las formas más severas de la oftalmoplegia crónica externa progresiva, y los síntomas miopáticos aparecen precozmente, generalmente antes de los 20 años. Vamos a tener una retinopatía pigmentaria, alteraciones en la conducción cardíaca, ataxia cerebelosa y proteinorraquia mayor de 100 miligramos por decilitro. Vamos a tener sordera, déficit cognitivo, y suele ser esporádico y se produce por lesiones de gran tamaño en el ADN mitocondrial. La pérdida visual retrocasmática en el contexto de una enfermedad mitocondrial se puede deber a la existencia de neuropatía óptica y o a una retinopatía pigmentaria, pero también se puede ver por una afectación en la vía óptica que se manifieste como una hemianopsia homónima y una ceguera cortical, como podemos verlo acá. Entonces, la enfermedad más frecuente asociada a esta va a ser el MELAS, que es la encefalopatía mitocondrial con acidosis lácticas y episodios de pseudoictus, que se caracteriza por la triada clásica de episodios de ictus que se generan antes de los 40 años, encefalopatía con convulsiones, demencia o ambas, y acidosis lácticas y fibras rojo rasgadas en ambas. Vamos a tener otras anomalías asociadas, como pueden ser la debilidad muscular, la sordera neurosensorial, la diabetes, disfunción renal, micordiopatías con trastornos de la conducción y alteración del desarrollo pondoestatural y dificultades del aprendizaje en la infancia. Los pacientes con MELAS van a tener diferentes síntomas, van a expresar cefaleas tipo migraña con aura visual, que pueden preceder a abruptos episodios de los ictus de los que les hablaba, que son como un stroke. Pueden tener hemiparesia, afasia y apraxia, ceguera cortical, hemianopsia homónima y alteración del nivel de conciencia y convulsiones. Para el diagnóstico de esta debemos hacer una biopsia muscular que revela las fibras rojo rasgadas en la tinción de Gomori, y tener en cuenta que la mutación genética presente en el 80% de los casos va a ser la del gen MTTL1, que codifica el ARN mitocondrial de la leucina, y que la retinosis pigmentaria va a estar presente en 38% de estos casos. En cuanto al tratamiento, pues es un desafío por la falta de tratamientos curativos, porque a pesar de los avances que tenemos de los conocimientos moleculares y de todos los genes que hemos hablado, pues no tenemos una cura específica para este tipo de trastornos y nos limitamos simplemente al apoyo y manejo de las complicaciones de las enfermedades. Entonces, en cuanto a las medidas de apoyo, nos comprenden todo aquello de los cuidados generales encaminados a optimizar
el curso del trastorno mitocondrial, como pueden ser las inmunizaciones, la nutrición, la higiene del sueño y el ejercicio físico programado de tipo aeróbico e isotónico. Eso es importante porque el ejercicio exhaustivo y mucha sobrecarga puede llevar por el contrario a una exacerbación y un descontrol de la enfermedad de base que tiene el paciente. Pero actualmente se están ensayando unas nuevas modalidades terapéuticas que son específicas para tratar de mejorar la función mitocondrial, pero todavía nos falta mucho en cuanto a esto. Por el lado de los suplementos dietéticos, esto consiste en la administración de complejos nutricionales que potencian la formación mitocondrial, dentro de los cuales están la tiamina, el ácido folínico, la riboflavina, los cofactores de la coenzima Q10, los sustratos mitocondriales como la N-carnitina y antioxidantes como el ácido alfa-lipoico, las vitaminas C y E. Lo que pasa con esto es que no hay evidencia suficiente para decir que todos estos compuestos sean beneficiosos o que sí mejoran las manifestaciones clínicas de nuestros pacientes. Y el Mitochondrial Medicine Society, de la entidad que les hablaba en el principio de la charla, solo recomienda el ácido folínico, la riboflavina y la L-carnitina como los principales o como los que pueden llegar a modificar de alguna manera el curso natural de la enfermedad. Y ellos también recomiendan hacer la introducción de estos compuestos de una manera escalonada y no darlo como un cóctel. Es decir, es irnos uno a uno y no como hacer una combinación de todos esperando que el beneficio sea mayor. En cuanto a los abordajes terapéuticos emergentes, hay unas nuevas terapias que se están estudiando porque se ha observado que un aumento inducido en el número de mitocondrias funcionantes podría influir en la penetrancia de algunas enfermedades, como puede ser el caso de la neuropatía óptica de Leber específicamente. Entonces, del primer compuesto que les quiero hablar es el 5-aminoimida Sol 4 carboxamida ribonucleótido o ICAR. También están el besafibrato, el resveratrol y el ácido retinoico. Y también está la rifamicina, que que inhibe la vía de las mTOR. Y esto pues se dice que puede aumentar el número de mitocondrias funcionantes y atenuar todas las manifestaciones clínicas de las cuales ya hemos hablado. Pero adicionalmente a estas, también sería importante tomar como objetivo principal evitar diferentes tóxicos mitocondriales como son el tabaco, el alcohol, el estrés, el ejercicio físico extenuante y el trauma cráneoencefálico, que podrían ser factores precipitantes de las enfermedades mitocondriales primarias. Y por otro lado, hay ciertos fármacos que no están recomendados que utilicen los pacientes que tienen sospecha o que tienen este tipo de patologías, como el valproato sódico, el fenobarbital, la gentamicina, las tetraciclinas, las estatinas, la metformina y la fenitoína, porque estos por diferentes mecanismos pueden inhibir bien sea la cadena respiratoria, como son las estatinas, la metformina, la fenitoína, la síntesis proteica, como van a ser la gentamicina y las tetraciclinas, y los que alteran el metabolismo, que son metabolizados por la mitocondria mejor, como el ácido valproico y el fenobarbital, pues pueden llegar a progresión y deterioro de nuestros pacientes. La idebenona es un análogo de la coenzima Q10 que mantiene la producción de ATP mitocondrial y evita el daño oxidativo. Su dosis es de 900 miligramos al día, 300 miligramos cada 8 horas, y es el único tratamiento aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos, el EMA, para el uso de la neuropatía óptica de Leber, y ha tenido en los estudios que tiene hasta el momento resultados moderadamente positivos. Entonces se hizo un estudio, el RODOS, que costó 85 pacientes con la neuropatía óptica de Leber, y en 24 semanas no hubo una mejoría relevante
de la agudeza visual frente al placebo, pero post-hoc fue beneficioso en pacientes con agudeza visual más discordantes entre ambos ojos en el curso inicial del estudio. Y también en pacientes que tuvieron un tratamiento temprano tras el debut con los síntomas. Entonces se dice que esto puede ser explicado que cuando las células ganglionares de la retina pudieran estar funcionalmente suprimidas, pero no en apoptosis, lo que cual ya podría llegar a ser irreversible. Entonces por eso se dice que este podría ser prometedor, pero en fases tempranas. Y adicionalmente mencionar que en este como resultados secundarios dentro del estudio que mencioné, ha tenido efecto protector sobre la pérdida de la visión de colores. En nuestro medio no lo encontré disponible, no pude encontrarlo, pero vale aproximadamente $145 el frasquito que les traigo ahí en la diapositiva. La terapia génica es la que está dirigida a transferir genes normales a las células afectadas por mutaciones o de lesiones, y aquí lo que hacen ellos, pues lo que se ha hecho en los últimos años es utilizar los virus como vectores para la transducción genética en las capas internas de la retina, y los resultados preliminares de los estudios son prometedores. Entonces, realizaron un estudio con 5 pacientes con una mutación genética específica de una enfermedad mitocondrial primaria, y en 3 de ellos encontraron que la agudeza visual se mantuvo estable. En 2 de ellos mejoró la agudeza visual en 3 líneas y ninguno perdió agudeza visual ni se observaron efectos adversos con esas terapias génicas que les digo que están derivadas, que están orientadas a la retina. Y otras técnicas novedosas que existe es el reemplazo enzimático. Entonces eso lo que hicieron fue tomarlo de la encefalopatía mioneurogastrointestinal o dismotilidad gastrointestinal, pues que estas son las siglas, que son pacientes que cursan con una saciedad temprana, náuseas, disfagia y reflujo gastroesofágico, y en los cuales se les aportaba la timidina fosforilasa encapsulada para corregir esa actividad de esa deficiencia que estos tenían. Y se vio que estos pacientes con las patologías que hemos enunciado pueden responder de cierta manera. De manera, digamos, asociado a esto, también se puede recurrir al trasplante hepático. También se dice que esto mejoraría la cantidad de mitocondrias funcionantes y que esto llevaría a atenuar un poco las manifestaciones clínicas y a trabajar de la mano con esta terapia. Entonces lo que hacen estas va a ser corregir la deficiencia enzimática y detoxificar las sustancias acumuladas. Entonces, para hacer estas modificaciones enzimáticas se cuenta con 2 tecnologías hasta hoy en día descritas, o las que al menos las que están avaladas o que yo personalmente encontré. Están la ZFN y los TALENs. Estos son unas nucleasas con dedos de zinc. Esto viene de las siglas en inglés zinc finger nucleases, y que son unas enzimas de restricción artificiales que están creadas a partir de la fusión del dominio de esos dedos de zinc con una unión del ADN con un dominio en una ruptura del ADN. Entonces lo que se trata de hacer es que estas son modificadas para reconocer secuencias de ADN específicas que están mutadas y que permitan a estas nucleasas, como los dedos de zinc, procesar las secuencias únicas de un genoma específico para complementarlo y de esa manera modificar el genoma. Y por el TALENs, que en inglés es el Transcription Activator Like Effector Nuclease, que es una nucleasa de actividad similar al activador de transcripción. Es una enzima también de restricción que se diseña artificialmente para cortar una secuencia específica de un ADN. Entonces estos efectores TALENs se diseñan para unirse prácticamente a cualquier secuencia del ADN, el que se haya encontrado está afectado en cada paciente específico, para unirse mediante una nucleasa y para poder cortarlo en un lugar específico y hacer como un reparo a ese nivel.
Y en cuanto a la prevención, existen opciones de reproducción que pueden reducir el riesgo de padecer la enfermedad mitocondrial en la descendencia. Entonces, primero hablaremos de la ovodonación, que es tomar un gameto femenino o el ovocito que es aportado por una mujer donante para ser implantado en una mujer, digamos como una receptora que desea ser madre. Y entonces esto evita que la herencia de la mutación del ADN mitocondrial y elimina pues todo riesgo de enfermedad en ese caso específico. El diagnóstico prenatal, en segundo lugar, se hace durante la gestación y se realiza por la biopsia de las vellosidades coriónicas a las 10 o las 12 semanas de gestación por amniocentesis entre la semana 15 y la 22. Pero muchas veces la proporción del ADN mitocondrial mutado presente en estas muestras es muy bajo o no refleja los verdaderos niveles de mutación, pues por los diferentes fenómenos de heteroplasmia que ya mencionamos. Entonces esto puede llegar a ser un poco pues dudoso y, según lo que yo leí, no tan recomendable. En tercer lugar, el diagnóstico genético preimplantación es el que se da en una fertilización in vitro y que consiste en la toma de células de un embrión de 3 a 5 días de desarrollo aproximadamente, y que permite seleccionar aquellos con bajo riesgo mitocondrial antes de que se dé la implantación. Entonces, escogen embriones con niveles de heteroplasmia por debajo del umbral crítico para la expresión de la enfermedad, y así se previene pues que éstas se den. Y por último, la técnica de sustitución mitocondrial, conocida como la donación mitocondrial o la técnica de los 3 progenitores, que es la extracción del genoma nuclear de un ovocito prefertilizado o un cigoto fertilizado de una mujer que es portadora de la mutación del ADN mitocondrial, y la transferencia del mismo a un ovocito que ya había sido previamente enucleado de una donante sana. Entonces esto da como resultado un ovocito con un cigoto reconstituido con ADN de los futuros padres, pero con unas mitocondrias sanas, y que va a tener predominantemente ADN mitocondrial del donante, es decir, sano. Y entonces, de esta manera, el descendiente estará genéticamente relacionado con sus padres, pero con un riesgo reducido de expresar alguna enfermedad mitocondrial. Eso era lo que tenía para ustedes en el día de hoy, y muchas gracias por su atención.